¿Qué sucede cuando un hombre, cegado por la ambición, echa a su esposa embarazada al frío, creyendo que ella no es nada? Pablo Alcázar pensó que estaba mejorando su situación, asegurando su futuro al descartar a su pobre esposa, Elena. Le dijo que no valía nada. Le dijo que sería nadie sin él. Se equivocó, porque 5 años después, en la fiesta más grande de su vida, llaman a su puerta. Está a punto de ser presentado a la nueva dueña de su mansión, y él ya sabe su nombre. Esta no es una historia de venganza, es una historia de ajuste de cuentas. La lluvia era fría, un escalofrío implacable que definía ese noviembre en Madrid, pero no era nada comparado con el hielo en la voz de Pablo Alcázar. Eres una vergüenza, Elena, un pasivo ambulante y parlante. Elena, con 5 meses de embarazo, no podía evitar que le temblaran las manos. No temblaba por el frío. Todavía no. Temblaba por el odio absoluto y estéril que irradiaba el hombre al que había amado desde que era un becario en la escuela de negocios, y ella la barista que siempre recordaba su complicado pedido. «Pablo, por favor», susurró, con la voz quebrándose. «Es la gala. Solo derramé un poco de vino. Fue un accidente». ¿Un accidente? La voz no provino de Pablo. Era su madre, Genoveva Alcázar, una mujer tallada en mármol caro y desdén. Tropezaste con tus propios pies y volcaste una bandeja de Cabernet sobre Roberto Serrano, el hombre cuya empresa está a punto de fusionarse con la de nuestro hijo. «Estoy embarazada, Genoveva. Mi equilibrio está mal». «Ese», dijo Genoveva, su voz cayendo en un siseo venenoso. «Es el núcleo del problema. ¿No es así?» Pablo no la miró. Estaba ocupado mirando su reflejo en el espejo del pasillo, ajustándose los puños de su smoking Tom Ford de 5.002 euros. Él era la imagen del éxito del dinero nuevo, el vicepresidente de una firma de capital privado en rápida expansión. Y Elena, con su vestido de maternidad de tienda por departamentos que había comprado en oferta, y su rostro sencillo y amable, era una mancha en esa imagen. Ella venía de la nada, un pueblo de Andalucía. Sus padres se habían ido, y su única herencia era una montaña de deudas médicas y una caja de fotografías viejas. Pablo una vez la llamó su fuerza de anclaje. Ahora ella era solo la gravedad que lo arrastraba hacia abajo. «Pablo», suplicó volviéndose hacia él, «es solo un vestido». «Él se rió de ti, Elena», espetó Pablo finalmente, volviéndose hacia ella. Sus ojos azules, que ella solía pensar que eran tan cálidos como el Mediterráneo, ahora eran árticos. Se rió como un león se ríe de una gacela herida. «Acabo de pasar 6 meses convenciendo a los Serrano de que soy su igual, de que nuestra familia es una a la que deberían querer vincularse. Y tú apareces con ese aspecto». «¿Con qué aspecto?», preguntó, con lágrimas en los ojos. «Como si fueras pobre», suministró Genoveva, acercándose. «Porque lo eres, querida. No se puede pulir un... Bueno, ya conoces la expresión. Coge tu abrigo», dijo Pablo, con la voz plana y muerta. «¿Qué?» «Pablo, no podemos irnos. Somos los anfitriones. Me disculparé de nuevo». «No vamos a ninguna parte». «Tú sí». Caminó hacia la imponente puerta principal y la abrió. La noche ventosa y húmeda aulló en el impecable vestíbulo, arrojando salpicaduras de lluvia sobre el suelo pulido. «Estoy hablando de esto», dijo, sacando un sobre delgado del bolsillo de su chaqueta. «Nuestro abogado, Silas, lo preparó. Es un acuerdo de separación. Es muy generoso. Te da 10.000 euros por tus problemas». La mano de Elena fue a su estómago. El bebé pateó, una pequeña y revoloteante seguridad que de repente era lo único real en el mundo. ¿Una separación? «Pablo»,
¿A dónde llevo a tu hijo? Un problema, como dije. Ronroneó Genoveva. Un niño complica la fusión. Isabela Serrano, la hija de Roberto. Ella no es del tipo que tolera el equipaje. El nombre golpeó a Elena como un golpe físico. Isabela Serrano, la impresionante heredera rubia de la reina de hielo con la que había visto a Pablo reír en eventos de la empresa. La mujer que él había jurado que era solo un contacto de negocios. ¿Tú estás haciendo esto por ella? El susurro de Elena apenas era audible. ¿Nos estás echando por ella? Estoy asegurando mi futuro, Elena, dijo Pablo, con el rostro en una máscara de impaciencia. Esta firma, esta vida, no es para gente como tú. Fuiste una fase, un error dulce e ingenuo. Ahora el error ha terminado. Pero, mis cosas, ¿a dónde iré? Hice empacar tus cosas, dijo Genoveva, señalando una única maleta de tamaño mediano que estaba junto a las escaleras. El personal fue eficiente. En cuanto a dónde irás, escuché que esos refugios están sorprendentemente limpios estos días. ¿O podrías volver a... ¿Dónde fue? ¿Sevilla? ¿Málaga? Uno de esos pequeños pueblos espantosos. El cheque de 10.000 euros estaba dentro del sobre. Una indemnización. Por 5 años de su vida. Por amarlo. Por apoyarlo. Cuando no era nadie. Por llevar a su hijo. No firmaré esto, dijo Elena, una chispa de lucha encendiéndose a través del shock. No importa si lo haces o no, dijo Pablo encogiéndose de hombros. Silas solicitará el divorcio mañana, por motivos de... diferencias irreconciliables. Te entregará los papeles en el tugurio en el que aterrices. Coge el cheque, Elena. Es el último céntimo que recibirás de mí. Arrojó el sobre al suelo. Aterrizó con un suave golpe en el parche mojado por la lluvia. Ahora sal, dijo, con la voz definitiva. Pablo, por favor. Se abalanzó sobre él, agarrándolo del brazo. No hagas esto. Piensa en el bebé. Nuestro bebé. Su reacción fue inmediata y violenta. Se encogió, empujándola. ¡No me toques! El empujón fue más fuerte de lo que pretendía. O quizás exactamente tan fuerte como pretendía. Elena, su equilibrio ya precario, tropezó hacia atrás. Su talón se enganchó en el borde de la lujosa alfombra persa. Cayó, con fuerza, contra la mesa consola de mármol del vestíbulo. El jarrón de cristal se tambaleó y se estrelló contra el suelo, haciéndose añicos en 1000 pedazos junto con su dignidad. Ella gritó, un jadeo agudo de dolor y miedo, agarrándose el estómago. Por un solo momento congelado, Pablo pareció asustado. Miró a su madre. El rostro de Genoveva no se inmutó. Levántate, Elena. No estás herida y estás arruinando el ambiente. Los Serrano estarán aquí en 10 minutos. El momento de humanidad de Pablo se desvaneció, reemplazado por la máscara de la ambición. Miró a su esposa, en el suelo, rodeada de cristales rotos y agua, agarrando a su hijo nonato. Señaló la puerta. Seguridad estará aquí en 60 segundos si no estás al otro lado de esa puerta. No hagas esto más feo de lo que ya es. Sollozando, temblando, Elena usó la pared para ponerse de pie. El dolor en su costado era agudo, pero el dolor en su corazón era un agujero negro. Miró a Pablo, el hombre al que le había prometido amor en la salud y en la enfermedad. Era solo un extraño con esmoquín. Cogió su única maleta. No miró el cheque en el suelo. Lo dejó allí, en el mármol empapado por la lluvia. Salió por la puerta. Su abrigo delgado no ofrecía protección contra la lluvia punzante. La enorme puerta de roble de la mansión
se cerró detrás de ella con un sonido de finalidad absoluta y condenatoria. Un clic de una cerradura. Elena Alcázar estaba sin hogar, embarazada y sin un céntimo. Se quedó en la acera, la lluvia pegándole el pelo a la cara, y observó cómo se detenía una limusina negra. Roberto e Isabela Serrano, riendo y radiantes, salieron. Pablo y Genoveva ya estaban en la puerta, sonriendo para darles la bienvenida. El desierto de la traición. Los siguientes 6 meses fueron un borrón de humillación, hambre y un terror tan profundo que Elena pensó que la tragaría por completo. El cheque de 10.000 euros que se había negado a recoger era un fantasma. Tenía menos de 20 euros en el bolso. Pablo, con cruel eficiencia, ya había congelado su cuenta bancaria conjunta, la cuenta en la que ella había depositado sus propios cheques de pago de la cafetería durante 5 años, dinero que él había llamado nuestro pequeño fondo de diversión. Pasó 2 noches en una estación de autobuses, tiritando, agarrándose el estómago, fingiendo esperar un autobús que nunca llegaría. Comió galletas saladas de una máquina expendedora. Al tercer día, un guardia de seguridad de rostro amable le dijo suavemente que no podía quedarse. Le indicó un refugio para mujeres en el barrio de la Latina. El refugio Santa Elena era ruidoso, olía a lejía y patatas cocidas y estaba aterradoramente lleno. Pero era cálido. Era seguro. Elena, tragándose los fragmentos dentados de su orgullo, dio un nombre falso, Elisa Vega, y aceptó un catre en una sala común. El embarazo la hizo vulnerable, pero también la convirtió en una prioridad. La trabajadora social del refugio, una mujer con exceso de trabajo llamada María, le consiguió un lugar en un programa de vivienda de transición. Era una sola habitación en un edificio deteriorado, pero tenía cerradura en la puerta y una estufa eléctrica. La nueva vida de Elena era un horario monótono de supervivencia. Tomaba el autobús a una clínica prenatal, haciendo cola durante horas para un chequeo de 5 minutos. Solicitó cupones de alimentos. Buscó trabajo. Pero, ¿quién contrataba a una mujer visiblemente embarazada, sin referencias y sin dirección fija? Había puesto su antigua cafetería en las solicitudes, pero sospechaba que una llamada a la gente de Genoveva la había incluido en la lista negra. La soledad era un peso físico. No tenía a nadie. Sus padres se habían ido. Los pocos amigos que había tenido eran ahora amigos de Pablo, y todos habían observado, en silencio, cómo Genoveva Alcázar la había aislado sistemáticamente a lo largo de los años. Un día, arrastrándose por una calle con una bolsa de pan, de un día de una despensa local, vio un periódico. En la portada de la sección de negocios estaba Pablo. Estaba sonriendo, con el brazo alrededor de Isabela Serrano. El titular decía, Fusión Alcázar Serrano. Completa. Una nueva pareja de poder de Madrid. Elena vomitó en un cubo de basura. El bebé no era equipaje para ser tolerado. Era una complicación para la fusión. Con Elena fuera, la fusión era ahora un matrimonio. El compromiso era oficial. Ese fue el día en que el dolor de Elena se cuajó. No desapareció, sino que se cristalizó. Se endureció en otra cosa. Resolución. Ya no solo estaba sobreviviendo por sí misma, estaba sobreviviendo por la pequeña e inocente vida dentro de ella, la vida que él había descartado. Encontró un trabajo. Era en negro, dinero en efectivo al final del día. Una pequeña y luchadora taberna griega llamada El Acrópolis estaba dirigida por una anciana de ingenio agudo llamada señora Petrov. La señora Petrov lo había visto todo y no estaba impresionada por nada. «Estás embarazada», observó la señora Petrov, no sin amabilidad.
Cuando Elena pidió un trabajo lavando platos. «Lo estoy», dijo Elena, con la voz firme. «Pero no estoy enferma. Soy fuerte, y no llegaré tarde. Nunca». La sirvienta Lyudmila Petrov miró las manos de Elena, agrietadas por el frío, y los profundos círculos que acechaban bajo sus ojos. Vio el acero bajo el agotamiento. «Comes aquí, todo lo que quieras», dijo la señora Petrov. 40 euros al día, en tu bolsillo. Empiezas ahora. Elena lavó platos durante 8 horas al día, con los pies hinchados, la espalda dolorida. Pero comió por 2. Ahorró cada euro, escondiéndolo en un calcetín debajo de su delgado colchón. La señora Petrov a menudo empacaba accidentalmente musaca extra o un bloque de queso feta para que Elisa se lo llevara a casa. Nunca preguntó por un marido. Nunca preguntó por el pasado de Elena. Simplemente le dio trabajo y, con él, una pizca de dignidad. 4 semanas antes de la fecha de parto, los papeles de divorcio finalmente la encontraron. Un camarero con aspecto engreído la rastreó hasta el restaurante. Silas, el abogado de Pablo, había sido minucioso. Los papeles fueron entregados durante la hora del almuerzo. Una humillación final deliberada. Los motivos no eran diferencias irreconciliables. Eran abandono e infidelidad. A Elena se le heló la sangre al leer las acusaciones. Pablo afirmaba que ella lo había abandonado, que había sido inestable y promiscua. Incluso impugnaba la paternidad del bebé, exigiendo una prueba. Todo mientras solicitaba al tribunal que renunciara a sus derechos y responsabilidades. No solo se estaba divorciando de ella, la estaba borrando. Estaba construyendo una fortaleza legal para asegurar que ella y su hijo nunca, jamás pudieran reclamar un solo céntimo de la fortuna Alcázar Serrano. La señora Petrov miró el rostro ceniciento de Elena, le arrebató los papeles de la mano y la arrastró a la oficina trasera. «Este hombre», dijo la señora Petrov, su acento griego se hizo más espeso con la rabia mientras escaneaba la jerga legal. «Es basura. Tú no firmarás esto». «¿Qué puedo hacer?», lloró Elena. «No tengo dinero. No tengo abogado». «¿Tienes un hijo?» «Su hijo». «Eso no es nada», declaró la señora Petrov. «Encontraremos un abogado, uno de asistencia jurídica. Lucharás contra esto, pero primero comerás. Y luego haremos un plan». Pero nunca tuvieron la oportunidad. Esa noche, a Elena se le rompió la fuente. Fue un parto largo y aterrador. Estaba sola. Las enfermeras del hospital público fueron amables, pero con exceso de trabajo. Cuando el sol se levantó sobre el horizonte, proyectando una luz gris pálida en la habitación estéril, Elena dio a luz a una hija. Era diminuta, de 3 kilos, con un mechón de pelo oscuro y un grito feroz. Elena la abrazó, y el agujero negro de su corazón se llenó de un amor protector blanco y caliente que quemó todo lo demás. «Lila», susurró, besando la cabeza del bebé. «Te llamas Lila, y te prometo, Lila, que nunca más nos harán daño. Te lo prometo, estaremos a salvo». Fue dada de alta 2 días después. Ella y Lila regresaron a la habitación individual y fría. Elena miró los papeles de divorcio en su mesita de noche, las acusaciones de su infidelidad, la exigencia de una prueba de paternidad. «¿Quiere jugar, Lila?», susurró Elena a su recién nacida dormida. «Bien, pero él no conoce las reglas. Él no me conoce». Ella ya no era Elena Alcázar, la esposa descartada. Ni siquiera era Elisa Vega, la lavaplatos. Era la madre de Lila, y estaba a punto de descubrir quién era realmente.
Momento de reflexión. La acusación de abandono e infidelidad de Pablo es el golpe final. ¿Qué prueba crees que Elena podría usar de forma más efectiva contra la arrogancia de Pablo cuando finalmente regrese? Comenta tu arma secreta legal. 13. La reina se alza a la vida con un recién nacido en un apartamento de una sola habitación. Fue una prueba brutal de resistencia. Los días de Elena eran un ciclo de alimentación, lavado de pañales en el fregadero y caminar por el suelo con una Lila con cólicos. La señora Petrov, un regalo de los dioses, le permitió llevar a Lila al restaurante, donde la bebé dormía en un Moisés en la oficina trasera, mientras Elena preparaba verduras y llevaba las cuentas. Elena era inteligente. Había sido una estudiante becada en la universidad, donde conoció a Pablo, y tenía una afinidad natural por los números. La señora Petrov, impresionada, pronto hizo que Elisa se encargara de la nómina y la gestión de inventario. Cuando Lila tenía 6 meses, llegó una carta. Fue reenviada desde el refugio, que la había reenviado desde su última dirección conocida, la mansión de Lincoln Park. Había tardado meses en encontrarla. El sobre era grueso, de color crema y grabado con el nombre de Hayes, Cromwell y Finch. Lo abrió con manos temblorosas. Era formal, denso y confuso. Se refería a la herencia del señor Daniel Vega y solicitaba su presencia para discutir un asunto urgente de sucesión. Daniel Vega, murmuró. Ese era el nombre de su padre. El padre de Elena. Era un fantasma. Había abandonado a ella y a su madre cuando Elena tenía 3 años. Su madre, hasta el día de su muerte, se refirió a él como ese soñador errante y bueno para nada. Elena había asumido que había muerto hace mucho tiempo, o que simplemente se había desvanecido en el éter de los hombres irresponsables y olvidados. Llamó a la señora Petrov, quien insistió en cerrar el restaurante por la tarde para ir con ella. «No te reúnes con hombres como este», dijo, golpeando la carta grabada. «Son tiburones con mejores trajes. Yo seré tú, como dices, tu babushka». Las oficinas de Hayes, Cromwell y Finch estaban en el 80º piso de la torre de cristal. El vestíbulo era todo mármol y un silencio silencioso y caro. Elena, con su mejor y única blusa limpia, se sintió irremediablemente fuera de lugar. Las llevaron a una oficina palaciega con vistas a la ciudad. Un hombre se levantó para saludarlas. No era un tiburón. Tenía unos 60 y tantos años, con ojos amables, una barba blanca plateada y un comportamiento gentil. «¿Señorita Vega?», preguntó, extendiendo una mano a Elena. «Yo me llamo Elisa, o Elena. Mi apellido de casada es... Bueno, soy... Esta es mi hija, Lila. Es hermosa», dijo el hombre, sonriendo a la bebé en los brazos de Elena. «Soy Julián Heredia. Fui abogado de su padre y... Me gustaría pensar, su amigo. ¿Conoció a mi padre?» Elena estaba atónita. «¿Durante 25 años? Por favor, siéntese». Julián señaló las sillas de cuero. La señora Petrov se sentó rígidamente, con los ojos moviéndose rápidamente por la habitación, lista para defender a Elena de un ataque repentino. «Señorita Vega». «Elena, me temo que soy portador de noticias tristes. Su padre, Daniel, falleció hace 6 semanas. Un ataque al corazón. Fue muy repentino». Elena no sabía qué sentir. No había visto a este hombre en más de 20 años. «Lo siento», dijo, las palabras sonando huecas. «Fue un hombre notable», dijo Julián, con los ojos ligeramente empañados. «Muy complicado.
Me pidió que la encontrara, tras su muerte. Él ha estado tratando de encontrarla durante años, ¿sabe? Él lo hizo. Sí. Después de que su madre falleciera, el rastro se enfrió. Él respetó su deseo de mantenerla separada. Él era... Julián suspiró. Elena, ¿qué le dijo su madre sobre su padre? Que era un músico arruinado, que se fue corriendo y nos dejó sin nada. Julián Heredia dejó escapar un largo y lento suspiro. Se inclinó hacia adelante, entrelazando los dedos. Elena, la historia de su madre y su padre fue una tragedia, pero no de la forma en que se la contaron. Su padre, Daniel Vega, no era un músico arruinado. Era el hijo mayor de una de las familias más ricas y solitarias de España, los Vega de Asturias. La cabeza de Elena dio vueltas. ¿Qué? Daniel se enamoró de su madre, una mujer hermosa y enérgica que, a los ojos de su familia, era inadecuada. Cuando se negó a dejarla, su padre, su abuelo, Theron Vega, lo desheredó. Lo cortó sin un solo céntimo. Así que sí, por un tiempo fueron pobres. Era músico, y cuando usted nació, la presión fue inmensa. Él no se fue corriendo. Su padre le ofreció una terrible opción. Vuelve, solo, y su nueva heredera, que era usted, será mantenida. O quédate. Y Theron usaría su poder para arruinarlos a ambos. Daniel tomó una decisión. Pensó que la estaba salvando. Se fue, rompiéndose el corazón, y planeó construir una fortuna para volver por usted. Pero nunca lo hizo, susurró Elena, un dolor nuevo y antiguo surgiendo. Pero lo hizo, dijo Julián suavemente. No solo construyó una fortuna, Elena, construyó un imperio. Daniel era un genio. Tenía una mente brillante para la codificación y la logística. Se mudó a California en los 90, cambió su nombre y fundó una empresa de software, una empresa de logística, una docena de otras cosas. Vivió modestamente en un pequeño apartamento en Palo Alto. Nunca se volvió a casar. Vertió cada gramo de su brillantez en su trabajo. Todo por usted. Julián deslizó una gruesa cartera sobre el escritorio. Elena, su padre, Daniel Vega, murió con un patrimonio neto de, después de impuestos, se estima en 947 millones de euros. La visión de Elena se enfocó. La habitación se quedó en silencio. La señora Petrov apretó su mano. Y, continuó Julián, usted es su única heredera. Elena lo miró fijamente. Miró a Lila, durmiendo plácidamente en sus brazos. Pensó en el cheque de 10.000 euros en el mármol, empapado por la lluvia. Pensó en la despensa de alimentos, la habitación fría, las acusaciones de infidelidad. ¿Lo dejó todo? ¿A mí? Todo. Vega Corporación, una cartera de acciones tecnológicas, bienes raíces y 2 firmas de logística altamente rentables. ¿Y esto? Julián le entregó un pequeño y gastado libro encuadernado en cuero. Su diario. Dijo que explicaría más de lo que él podría. Elena ya no era Elena Alcázar, la víctima. Ni siquiera era Elisa Vega, la lavaplatos. Ella era Elena Vega. Era una de las mujeres más ricas del país. Miró a Julián. Las lágrimas en sus ojos no eran de tristeza, sino de una claridad aterradora, fría y repentina. Señor Heredia, dijo, su voz ya no era un susurro. Necesito que haga algo por mí. Necesito que me encuentre al abogado de divorcios más agresivo y despiadado de la ciudad de Madrid. Julián Heredia sonrió, una sonrisa lenta y cómplice. No creo que lo necesite, Elena. Verá, soy abogado de sucesiones, pero la especialidad de mi firma
es el litigio, y por lo que he leído, el abogado del señor Alcázar, Silas, es bastante descuidado. Tomó los papeles de divorcio que la señora Petrov había traído. ¿Abandono? ¿Infidelidad? ¿Impugnación de paternidad? Oh, Dios mío. Esto es un regalo. ¿Qué quiere decir? Quiero decir, señorita Vega, dijo Julián, sus amables ojos volviéndose duros. No vamos a responder a esto. Vamos a dejar que el señor Alcázar piense que usted sigue siendo una madre soltera, asustada y sin un duro. Vamos a dejar que continúe con su compromiso. Vamos a dejar que construya su nueva vida sobre su base de mentiras. Y luego, vamos a pasarle una excavadora por encima. Pero el divorcio intentará obtener una sentencia por defecto, pero dada las irregularidades en su petición, será trivial anularla. No, Elena, no solo va a divorciarse de él, va a arruinarlo. Momento de interacción. Elena está a punto de desatar una venganza épica. ¿Qué parte de la fortuna crees que usará para que la caída de Pablo sea más humillante? ¿La inmobiliaria, las acciones o la fundación? Comparte tu estrategia de venganza. Voto. El ajuste de cuentas. Durante el año siguiente, Elena se desvaneció. Se mudó con Leila y la señora Petrov, a quien nombró vicepresidenta de Asuntos Domésticos, con un salario astronómico, a un ático seguro y no catalogado. No compró coches llamativos ni ropa de diseñador. Ella aprendió. Se sentó con Julián Heredia, con los CFO de su padre, con su nuevo equipo legal. Aprendió sobre finanzas. Aprendió sobre bienes raíces. Aprendió sobre poder. Leyó los diarios de su padre, y en ellos encontró a un hombre de intelecto profundo y un amor profundo y doloroso por la hija que nunca conoció. Heredó su brillantez y la perfeccionó con el acero de su propia supervivencia. Descubrió que era muy buena en esto. Tenía una mente para los sistemas, para encontrar la debilidad en una estructura. No era solo la dueña de Vega Corporación, era su CEO. Dejó que los procedimientos de divorcio iniciados por Pablo se estancaran, dejando que sus abogados presentaran moción tras moción en un vacío, todo lo cual su equipo contrarrestó de forma silenciosa e invisible, manteniendo el caso en un estado de limbo legal. Pablo y su abogado Silas asumieron que ella simplemente se había ido de la red y era inalcanzable, un fantasma legal. Y un día, un año después de su nueva vida, un archivo aterrizó en su escritorio. Era una posible adquisición, una cartera de bienes raíces en dificultades, y un nombre en la hoja de activos hizo que se le helara la sangre. Colinas del Sauce. Mientras Elena renacía en fuego y finanzas, Pablo Alcázar ascendía a su propio cielo personal. La fusión de Alcázar Equity y Serrano Inversiones fue un éxito rotundo. Más que una fusión, fue una absorción. El apellido Alcázar se eliminó discretamente y Pablo fue nombrado COO de la nueva Serrano Global, un título que venía con una oficina en la esquina, con vistas al río Manzanares, y un salario de 8 cifras. Él e Isabela Serrano eran la nueva pareja dorada de la ciudad. Su fiesta de compromiso fue el evento de la temporada. Su boda, planeada para el verano siguiente, ya era objeto de rumores, como una fusión de dinastías. Genoveva Alcázar estaba en un estado de éxtasis constante e insoportable. Ella había ganado. Había diseñado toda la vida de su hijo, extirpando el cáncer de su primer matrimonio desafortunado e injertándolo en el árbol genealógico de los Serrano. Era una reina madre, e Isabela,
con su pedigrí perfecto y su corazón frío y ambicioso. Era la nuera que siempre había merecido. Pablo, por su parte, rara vez pensaba en Helena. Cuando lo hacía, era con una vaga y despectiva molestia. Había escuchado a través de Silas que ella había desaparecido. Probablemente había regresado al parque de caravanas del que se había arrastrado, asumió. Había hecho que el investigador privado que contrató para rastrearla y entregarle los papeles informara que había sido vista, muy embarazada, lavando platos en una cafetería grasienta. El informe le había provocado un destello de algo. ¿Culpa? No. Asco. Era vergonzoso. Se alegró de haberla cortado. Él, Pablo Alcázar, no podía tener un hijo suyo asociado con ese tipo de miseria. La impugnación de paternidad en la solicitud de divorcio había sido idea de Genoveva, una táctica de tierra quemada para asegurar que, incluso si el niño era suyo, no tendría ninguna reclamación legal sobre él. Silas finalmente informó que le había entregado los papeles en el restaurante. Pero entonces, nada. Ella nunca respondió. Nunca compareció ante el tribunal. Después de meses de presentaciones, Silas logró obtener una sentencia por defecto. «Es un fantasma, Pablo», había dicho Silas, firmando los documentos finales. Nunca impugnó. El divorcio es definitivo. Abandonó el caso, al igual que abandonó el matrimonio. Eres un hombre libre. Pablo sintió una profunda sensación de alivio. El hilo final fue cortado. Estaba limpio. Para celebrar su nueva vida, su ascenso y su compromiso, él e Isabela, y Genoveva, que tendría su propia suite de suegra, se mudaron. No solo compraron una casa, adquirieron un estilo de vida. Hacienda Colinas del Sauce era la comunidad cerrada más exclusiva y opulenta de las afueras de Madrid. No era solo una colección de mansiones, era una experiencia de vida curada. Cada casa era un testimonio extenso y hecho a medida de una riqueza obscena, ubicada en acres de césped bien cuidado. Había un campo de golf diseñado por una leyenda, una casa club que se asemejaba a un château francés y una fuerza de seguridad que podría rivalizar con el ejército de un país pequeño. La nueva casa de Pablo era la joya de la corona, una mansión georgiana de 1.800 metros cuadrados al final de un camino serpenteante, con un garaje para 10 coches, una piscina infinita y vistas al lago privado. Era, en una palabra, perfecto. Sin embargo, había una pequeña y persistente molestia. La casa, como todas las casas en Colinas del Sauce, no era de su propiedad, no directamente. Era parte de un complejo contrato de arrendamiento y propiedad de 99 años con la Sociedad Holding del Desarrollo, Colinas del Sauce, Gestión S.L. Era una peculiaridad legal diseñada para mantener pura a la comunidad. La S.L. tenía que aprobar a todos los residentes, todas las ventas, todo. Era, en teoría, lo último en vida exclusiva. En la práctica, era un dolor de cabeza. La fuente del patio es verde, se quejó Genoveva una tarde, 2 años después de su nueva vida. Y el aire acondicionado del ala norte suena como una morsa moribunda. He llamado a la empresa de gestión 3 veces. Yo me encargo, madre, dijo Pablo, molesto. Estaba tratando de planear la fiesta de todas las fiestas, su 40º cumpleaños y su celebración de compromiso oficial, todo en uno. Roberto Serrano estaría allí. El alcalde estaría allí. Esta era su verdadera llegada. Él también había notado problemas. El paisajismo, antes impecable, se veía un poco desaliñado. Las puertas de seguridad eran lentas.
Cuando llamó a la empresa de gestión, ya no obtuvo al gerente de propiedad nítido y eficiente. Obtuvo un hombre nuevo, un tal señor Lázaro, que sonaba aburrido y vagamente incompetente. Es una sociedad holding, Pablo. ¿Qué esperas? Su suegro, Roberto Serrano, había tronado durante el almuerzo. El lugar probablemente esté apalancado hasta el límite. Mala gestión. De hecho, he oído rumores de que toda la SL está en problemas financieros. Algún idiota se excedió. Pablo sintió un nudo de ansiedad. ¿Problemas? ¿Qué tipo de problemas? Hemos invertido millones en los interiores. Roberto Serrano se rió, un sonido seco y traqueteante. No te preocupes por eso. Es solo una empresa fantasma. Alguien la comprará, probablemente por centavos de dólar. Incluso podría ser yo. Le he echado el ojo a toda esa cartera. Un activo en dificultades es terrible de desperdiciar. Pablo se relajó. Por supuesto, Roberto se encargaría. Roberto se encargaba de todo. Desvió su atención de nuevo a la fiesta. Sería un baile de máscaras, carpas en el césped, una orquesta completa. Ballet. Sería la noche en que él, Pablo Alcázar, fuera coronado finalmente e irrevocablemente rey. Se paró en su enorme terraza, con vistas al lago, con un vaso de scotch de 500 euros la botella en la mano. Pensó por un fugaz e inexplicable segundo en Elena. Se la imaginó en esa cafetería grasienta, cubierta de mugre, con un mocoso gritando en su cadera. Se rió a carcajadas, levantó la copa hacia el atardecer. Por el futuro, se dijo a sí mismo. No tenía idea de que su pasado estaba mirando una hoja de cálculo con su nombre. La nueva oficina de Elena era la antítesis de la de Pablo. No era un monumento al ego. Era un centro de mando. Ubicada en un edificio anónimo y brutalmente seguro en el distrito financiero, la sede de Vega Corporación era un centro de eficiencia silenciosa y letal. Elena, ahora 5 años mayor, pulcra y con un aura de mando que era completamente natural, estaba de pie ante una pared de monitores. Su cabello oscuro estaba recogido en un chiñón severo, pero elegante. Su sencillo vestido de vaina azul oscuro costaba más que el esmoquín de Pablo, pero estaba diseñado para ser olvidado. Ella era lo único en la habitación que importaba. Julián Heredia, ahora su abogado general y asesor de confianza, estaba a su lado. Aquí está, dijo Julián, señalando un complejo diagrama de flujo en la pantalla principal. Colinas del Sauce Gestión S.L. Como sospechaba, es un castillo de naipes. Háblame, dijo Elena, con la voz tranquila y baja. La S.L. es una subsidiaria de una sociedad holding más grande, Apex Inmobiliaria. Apex obtuvo préstamos masivos para construir Colinas del Sauce y otros 2 desarrollos. El problema, Julián hizo zoom en un bloque de texto rojo, es que eran demasiado exclusivos. Construyeron para un 0.01% que no se materializó tan rápido como esperaban. Su ocupación es solo del 60%, y sus gastos generales son astronómicos. Están perdiendo dinero. ¿Y los residentes?, preguntó Elena, atrapados en contratos de arrendamiento de 99 años que son herméticos. Pagan sus cuotas a la SL, pero la SL no está pagando a sus propios acreedores, a saber, el banco que tiene la hipoteca maestra de todo el desarrollo. Elena miró el nombre del banco, luego miró otro archivo, uno que su equipo de investigación había compilado. Roberto Serrano, dijo. No fue una pregunta. Exactamente, confirmó Julián.
Serrano Global ha estado comprando agresivamente la deuda de Apex, no solo del banco principal, sino de sus acreedores secundarios, sus paisajistas, su empresa de seguridad. Lo han estado comprando todo, bajo una docena de empresas fantasma diferentes durante los últimos 6 meses. Tua no está tratando de salvarlos, murmuró Elena. La estrategia se desarrollaba en su mente. Está orquestando una adquisición hostil. Va a consolidar toda la deuda, activar un incumplimiento y luego, como acreedor principal, incautar todo el desarrollo en la subasta de bancarrota. Por centavos de dólar, como él diría. Es un movimiento serrano clásico, dijo Julián. Brutal, efectivo. Y ha cometido un error. Se está moviendo demasiado lento, dijo Elena. Una rara y delgada sonrisa asomó a sus labios. Cree que es el único tiburón en el agua. Está esperando el incumplimiento final, que está programado para el final del trimestre. Quiere conseguirlo todo, pero todavía no es dueño. Apex todavía lo es, y Apex está desesperada. Elena se volvió hacia su CFO. ¿Cuál es nuestra posición de efectivo líquido? El CFO no parpadeó. A partir de esta mañana, poco más de 1.200 millones de euros, señorita Vega. Bien. Se volvió hacia Julián. No estoy interesada en la deuda. Estoy interesada en el activo. Quiero que vayas a Apex Inmobiliaria, hoy. No les ofrecerás centavos. Les ofrecerás un salvavidas. Pagarás por encima del valor de mercado. No solo comprarás la SLO, Colinas del Sauce. Comprarás toda Apex, toda la empresa. Pagarás el préstamo bancario principal en su totalidad antes de que Serrano sepa siquiera lo que está pasando. Harás que el dueño de Apex, un hombre llamado Jorge Prentice, sea tan rico, tan rápido, que firmará los papeles antes de que se enfríe su almuerzo. Julián levantó una ceja. Elena, eso es una prima de quizás 100 millones de euros por una empresa en quiebra. No es una empresa en quiebra, dijo Elena, con los ojos fijos en el nombre de Pablo Alcázar en el directorio de residentes. Es un activo en dificultades, y no lo estoy comprando para obtener ganancias. Lo estoy comprando para sentar un precedente. Quiero que esto se haga para mañana, y quiero que se haga a través de una corporación ciega triple con sede en Delaware. Nadie, ni Serrano, ni Pablo, ni Jorge Prentice. Nadie rastrea esto hasta Vega Corporación. ¿Y Roberto Serrano?, preguntó Julián. Cuando se entere de que la empresa a la que ha estado estrangulando de repente ha pagado todos sus préstamos y ha sido vendida a sus espaldas, se pondrá furioso. Perderá millones en esta jugada. Sí, dijo Elena. Lo hará. Esa es la otra mitad del precedente. Fue ella la nueva dueña. El trato se cerró en 36 horas. Jorge Prentice, el atribulado dueño de Apex, pensó que estaba alucinando cuando llegó una oferta, no solo para comprar toda su empresa, sino para sanear todas sus deudas. Firmó tan rápido que la tinta se corrió. Roberto Serrano, cuando recibió la llamada de que un tercero anónimo había pagado el préstamo de Apex en su totalidad, arrojó un decantador de cristal por su oficina. Su cosa segura le acababa de costar 50 millones de euros en deudas incobrables que había adquirido. No tenía un activo y tenía un ejército de subcontratistas enojados a los que ahora tenía que pagar. De vuelta en Hacienda Colinas del Sauce, los cambios fueron sutiles, luego repentinos. Las quejas de Pablo, que habían sido ignoradas durante semanas, fueron abordadas de repente. Un nuevo equipo de paisajismo, silencioso e inquietantemente eficiente, llegó y restauró los terrenos a una perfección impecable. La fuente verde fue fregada, el aire acondicionado en el ala de Genoveva fue reemplazado por un nuevo sistema silencioso.
Y luego comenzaron los otros cambios. Los residentes recibieron un nuevo paquete de pautas comunitarias de la nueva gerencia de Colinas del Sauce. Gestión SL. Todas las modificaciones exteriores, incluidas las estructuras temporales, carpas, etc., deben presentarse para su aprobación con 30 días de antelación. Las listas de invitados para cualquier reunión de más de 20 personas deben proporcionarse a la gerencia con 72 horas de antelación para el control de seguridad. Los toques de queda por ruido se aplicarán estrictamente a las 22 horas. ¡Esto es un ultraje!, chilló Genoveva, agitando el papel grueso y color crema. ¿Un toque de queda? ¿Para nosotros? Y Pablo, tu fiesta. La carpa es una estructura temporal. Está bien, madre, espetó Pablo, aunque estaba preocupado. Había enviado los planos de su baile de máscaras a la oficina de gestión. La respuesta que recibió fue escalofriantemente educada. Estimado señor Alcázar, hemos recibido su solicitud de evento. Tenga en cuenta que el nuevo paisajismo en el césped que su carpa dañaría, está valorado en más de 250,000 euros. Su depósito de seguridad en el archivo es insuficiente. Requeriremos una fianza adicional de 500,000 euros para cubrir posibles daños. Además, su lista de invitados propuesta de 300 excede las pautas de la comunidad. Se aplicará un recargo de 75,000 euros por seguridad y estacionamiento. Finalmente, la prueba de sonido de su orquesta debe completarse a las 4:00 p.m. y toda la música debe cesar a las 10:00 p.m., sin excepciones. Esperamos su cumplimiento. Atentamente, la oficina del arrendador. 500,000. Pablo estaba apopléjico. Me están extorsionando. Esto es extorsión. Llama a Roberto, exigió Genoveva. Pablo lo hizo. Roberto Serrano seguía furioso por el trato de Apex. No me molestes con esto, Pablo. Estoy tratando de averiguar quién es este nuevo dueño misterioso. Alguna empresa fantasma compró toda la cartera. Solo paga la tarifa. No podemos parecer débiles. Ahora no. Nos ocuparemos de este nuevo arrendador después de tu fiesta. Mascullando, Pablo hizo el cheque. No se dejaría intimidar. Tendría esta fiesta. Era demasiado importante. Sería la noche que cimentaría su dominio absoluto y el de los Serrano en esta ciudad. Llegó la noche de la fiesta. Era una noche perfecta y despejada. La enorme carpa blanca se veía espectacular. Los ballets estaban alineados. La orquesta tocaba suavemente. Pablo, vestido como un rey veneciano, e Isabela, una brillante reina de hielo, estaban en lo alto de su gran escalera, listos para recibir a sus invitados. A las 7:00 p.m. llegaron los primeros coches. A las 7:05 p.m., las puertas delanteras de Hacienda Colinas del Sauce se atascaron. A las 7:10 p.m., los aspersores del césped delantero, y solo el césped delantero, donde estaban los ballets, se encendieron, empapando a los ballets y a la primera fila de coches que llegaban. A las 7:15 p.m., la electricidad de toda la mansión, incluida la carpa, se cortó. La orquesta se quedó en silencio. Las luces se apagaron. El único sonido era el silbido de los aspersores y los bocinazos enojados de una docena de limusinas atascadas fuera de la puerta. ¿Qué está pasando?, rugió Pablo en la oscuridad. Un solo haz de luz apareció al final de su camino de entrada. Un coche, un sedán negro modesto. No había venido de la puerta, había venido del camino de servicio. El coche se detuvo en la puerta principal. El motor se apagó. La puerta trasera se abrió. Una mujer salió. No llevaba disfraz. Llevaba un sencillo vestido de negocios oscuro. Estaba flanqueada por 2 hombres grandes e imponentes con traje.
y un tercer caballero mayor, con un maletín, caminó con calma junto a los valets que farfullaban y estaban empapados. Subió los escalones y entró en el gran y oscuro vestíbulo, que ahora solo estaba iluminado por los brillos asustados de 100 teléfonos móviles. Pablo, con el rostro morado de rabia bajo su ridícula máscara dorada, se dirigió hacia ella. «¿Quién diablos es usted?», demandó. «Mi fiesta está arruinada. Haré que la arresten». «¡Seguridad!». La mujer se detuvo frente a él. El hombre mayor con el maletín encendió una pequeña y brillante linterna, iluminando su rostro. La voz de Pablo murió en su garganta. Genoveva jadeó, dejando caer su copa de champán. Isabela Serrano parecía confundida. «Pablo, cariño, ¿quién es? ¿Es esto una persona de la calle?» Yo. Pablo estaba mirando a Julián Heredia, que ahora abría su maletín. «Señor Alcázar», dijo Julián Heredia, con voz profesional y aguda. «Mi cliente, la señorita Elena Vega, es la única propietaria de Vega Corporación, que es la empresa matriz de la Corporación de Delaware, que, a partir de hace 36 horas, compró Apex Inmobiliaria, la Sociedad Holding de Colinas del Sauce Gestión S.L. Le entregó un fajo de papeles a Pablo. Elena se acercó. Su voz bajó para que solo Pablo, Genoveva e Isabela pudieran escucharla. «Usted llamó a mi bebé equipaje. Dijo que yo era una vergüenza. Vive en una casa hermosa, Pablo. De verdad. Los terrenos son preciosos, pero usted es solo un inquilino». Miró alrededor de la habitación oscura, la fiesta arruinada, a los invitados atónitos y brillantes. «Yo soy la arrendadora», dijo Elena, su voz resonando. «Y me temo que usted está incumpliendo su contrato de arrendamiento. El ruido, las estructuras no aprobadas. Es demasiado». Miró a Isabela. «Isabela Serrano, un placer. Tengo todos los archivos sobre los intentos creativos de su padre de adquirir esta propiedad. Fraude, manipulación del mercado. Todo es muy interesante. Estoy segura de que a la CNMV también le parecerá así». El rostro de Isabela se puso blanco. Miró a Pablo, sus ojos de repente llenos de un horror incipiente y desprecio. Elena se volvió hacia Pablo. «Ah, y la electricidad. No volverá. Esta noche no. Y los aspersores. Están en el aire. Bueno, digamos que es un sistema nuevo. Es muy minucioso». Ella le dedicó una sonrisa fría y vacía. «Disfrute de su fiesta, Pablo. Recoja sus cosas. Mi equipo de seguridad estará aquí a las 9 en punto de mañana para escoltarlo a usted, a su madre y a su prometida fuera de mi propiedad». Se dio la vuelta. Su trabajo estaba hecho. Salió del vestíbulo, se subió a su coche y se fue, sin siquiera mirar el cráter humeante que había dejado de su vida. Tío. El desenlace. De la nada a la cima. Las consecuencias fueron inmediatas y catastróficas. Tan pronto como el sedán de Elena desapareció, la fiesta se desintegró. Los invitados, el alcalde, los directores ejecutivos, la élite de la ciudad, huyeron de la oscuridad como ratas, luchando por sus coches, desesperados por escapar del radio de la explosión. En el cavernoso vestíbulo a oscuras, solo quedaron Pablo, Genoveva e Isabela, iluminados por los haces acusadores de sus teléfonos móviles. «Pablo». La voz de Isabela era un fragmento de hielo. «¿Quién era esa?» «Es complicado», tartamudeó Pablo, arrancándose la máscara del rostro. Es mi exesposa». «¿Tu exesposa?», chilló Isabela. «¿La que me dijiste que era una cajera que se fugó? ¿La inestable?
Parecía que acababa de comprar el mundo. No es nadie, siseó Genoveva. Es un truco. Roberto lo arreglará. No creo que papá arregle nada, espetó Isabela. ¿Escuchaste lo que dijo? CNMV, fraude. Mi padre acaba de perder millones en esta propiedad. Y ahora la exesposa psicópata de su futuro yerno amenaza con enviarlo a prisión. Nuestro compromiso, nuestro matrimonio, es un trato de negocios. Y tú, Pablo, acabas de convertirte en el peor trato de la carrera de mi padre. Salió corriendo a la noche, dejando a Pablo y Genoveva solos en la oscuridad. A las 9 de la mañana siguiente, la historia estaba en todas partes. La fiesta de pesadilla de la socialité, la esposa expulsada, regresa como la misteriosa dueña. Elena Vega, la multimillonaria jefa de Vega Corporación, era de repente la mujer más comentada de España. El teléfono de Pablo estaba explotando. Su primera llamada fue de Roberto Serrano. No fue una conversación. Fue una diatriba de 5 minutos de gritos que terminó con un simple: «Estás despedido. Recoge tus cosas». La alianza global. Serrano había terminado. Su carrera había terminado. Luego, a las 9 de la mañana en punto, llegó el equipo de seguridad de Elena. No eran valets. Eran profesionales exmilitares con trajes negros. Alcázar. Señora Alcázar, dijo el líder del equipo, con voz desprovista de emoción. Según los términos de su contrato de arrendamiento, que está incumpliendo, tienen 60 minutos para desalojar las instalaciones con sus efectos personales. Esta es mi casa, rugió Pablo. Esta es propiedad de la señorita Vega, corrigió el hombre, y usted está invadiendo la propiedad. 60 minutos. La humillación fue absoluta. Pablo y Genoveva se vieron obligados a luchar, arrojando ropa y joyas en maletas. Fueron escoltados, como criminales comunes, más allá de la nueva seguridad en la puerta principal y dejados en la acera. Se registraron en una suite del Four Seasons, un patético intento de aferrarse a su antiguo estatus. La demandaremos, repetía Genoveva, con las manos temblando. Silas se encargará. «Silas no contesta mis llamadas, madre», gritó Pablo. Era un paria, y luego, el golpe final y aplastante. Llegó un mensajero al hotel, un sobre nuevo, grueso, de color crema, de Hayes, Cromwell y Finch. No era una demanda, era una moción para anular la sentencia. Las manos de Pablo temblaron al leer la presentación legal. Era una petición del equipo legal de Elena Vega para reabrir su divorcio. «¿Qué es esto?», demandó Genoveva, arrebatándoselo. Silas dijo que el divorcio era definitivo. Ella leyó la declaración jurada adjunta. Era de uno de los principales expertos forenses en caligrafía, que certificaba con un 100% de certeza que la firma en el documento original de aceptación de servicio, el que supuestamente demostraba que Elena había recibido los papeles, era una falsificación. El informe señaló con escalofriante detalle que la falsificación presentaba todos los sellos de la caligrafía conocida de Genoveva Alcázar. «Tú», susurró Pablo, volviéndose hacia su madre. «¿Qué hiciste?» Yo. El rostro de Genoveva era un blanco moteado y apergaminado. Ella desapareció. No quería firmar. Estaba en el camino. Silas dijo que solo necesitábamos una prueba. Así que yo lo arreglé. ¿Lo arreglaste? Pablo se hundió en una silla. ¿Falsificaste un documento federal? ¿Cometiste perjurio? La moción no era solo para reabrir el divorcio. Era para que toda la presentación original fuera tachada de fraudulenta. ¿Qué significa esto?, susurró Genoveva. Su arrogancia finalmente, verdaderamente, desaparecida. Significa, dijo Pablo, con voz monótona,
que el divorcio nunca fue válido. Significa que, durante los últimos 5 años, he sido un bígamo. Significa que mi compromiso con Isabela fue una farsa. Significa que todavía estoy casado. Miró a su madre, con los ojos hundidos. Significa, dijo, que Elena sigue siendo mi esposa. El teléfono de la habitación del hotel sonó. Pablo lo cogió. Señor Alcázar, dijo la voz suave y amable de Julián Heredia. La señorita Vega está preparada para discutir los términos de su nuevo divorcio. O podemos proceder con los cargos penales y civiles por fraude, falsificación y conspiración. Le dejaré decidir. Le enviaremos un coche. El coche que llegó para Pablo no era una limusina. Era el mismo sedán modesto que había usado Elena. Lo llevó a un tranquilo parque junto a la laguna. La vio de pie junto al agua, mirando a una niña de 5 años con un vestido amarillo brillante perseguir un pato. La niña se reía, un sonido puro y alegre. Tenía sus ojos. Elena se giró cuando él se acercó. «Lila», llamó, su voz suave. «Mami necesita hablar con este hombre. ¿Puedes ir a jugar con la tía Elena?» Una sonriente señora Petrov saludó desde un banco cercano, y Lila corrió hacia ella. «Ella es hermosa, Elena», susurró Pablo. «Se llama Lila Vega», dijo Elena, su voz plana y fría. «No es tu hija. Renunciaste a ese derecho cuando impugnaste su paternidad. Declaraste en un documento legal jurado que ella no era tuya, y estoy dispuesta a estar de acuerdo. No tiene ninguna de tus debilidades». «Elena, yo estoy arruinado», dijo. Las palabras se derramaron. «Mi trabajo, Isabela, la casa, todo se ha ido». «¿Crees que esto se trataba de la casa?» Elena casi se rió. «Vendí Colinas del Sauce esta mañana a un consorcio hotelero. Obtuve una ganancia considerable del 20%. No quiero esa casa, Pablo. Esto no fue venganza. Esto fue control de plagas. Eras un cabo suelto. El divorcio que presentaste fue una mentira. Y no puedo construir un futuro para mi hija sobre una base que todavía tiene tu nombre adjunto». Julián Heredia se acercó, sosteniendo un único y delgado documento. «Este», dijo Elena, «es nuestro divorcio real, una disolución sencilla y sin culpa». Los ojos de Pablo se entrecerraron. «¿Y si no firmo?» «Sí, si sigo siendo tu marido, eso me da derecho». La sonrisa de Elena fue lo más frío que jamás había visto. «Si no firmas, Pablo, entonces Julián irá directamente de este parque a la oficina del fiscal de distrito con una montaña de pruebas de tu papel y el de tu madre en falsificación, perjurio y fraude electrónico. Son delitos graves, Pablo. Estarás en prisión durante 10 años. Tu madre, tal vez 5. Ella señaló el bolígrafo que sostenía Julián. «Oh, firmas. Desapareces. Coges a tu madre y serás libre. Tú, que lo tenías todo, obtienes tu libertad. Yo, que no tenía nada, obtengo la mía». Pablo miró el papel. Vio los barrotes de hierro de una celda de prisión. Con la mano temblando, cogió el bolígrafo y firmó su nombre. «Está hecho», susurró. «¿Y política?» dijo Elena. Cogió el papel, se lo entregó a Julián sin una mirada y le dio la espalda. Caminó por el césped, recogió a su hija risueña y la abrazó. Juntos, su nueva familia caminó hacia su coche y se alejó. Pablo Alcázar se quedó solo en el parque. No era nadie. Era libre. Yeteto. El legado de Lila Vega. Elena Vega trasladó su sede a Madrid. Nunca miró hacia atrás. Usó su herencia para establecer la Fundación Lila Vega, una organización sin fines de lucro dedicada a proporcionar asistencia legal y vivienda para madres y niños necesitados. Ella también fue, finalmente,
libre. Y así, con una sola firma, Pablo Alcázar fue borrado. Aprendió por las malas que la persona que pisas cuando subes la escalera podría ser la dueña de todo el edificio. La historia de Elena no se trata solo de hacerse rica. Se trata de reclamar su poder, su nombre y el futuro de su hija. Ella no solo quería venganza, quería justicia y la obtuvo. ¿Qué piensas del movimiento final de Elena? ¿Fue pura justicia o la venganza más fría? Haznos saber tus pensamientos en los comentarios a continuación. Esta historia es un poderoso recordatorio de que tu pasado no define tu futuro, y subestimar a alguien es el error más peligroso que puedes cometer. Dale me gusta a este video. Compártelo con alguien que ame una buena historia de venganza. Y lo más importante, pulsa ese botón de suscribirse y toca la campana de notificación.